Están. Hola, Hola, ¿me escuchas? ¿cómo estás? Muy Sí, bien, ¿y tú? bien, bien, bien. Siento que me veo como Estamos muy por cerca, ¿no? iniciar este diálogo del CEDOFEM. ¿Sí me escuchas bien? Sí, sí, sí te escucho bien. Sí, Ujú. súper bien. Bueno, si quieren podemos esperarnos unos minutitos en lo que se conectan más personas. Va. Sí, ¿Y cómo has estado, aquí ya Jenny? veo que varias personas se están uniendo y para comenzar con nuestro regreso de los diálogos del CEDOFEM. Ahorita me voy a presentar por si no me conocen. Aquí ya veo varios nombres conocidos. Qué chido, muchas gracias por unirse. Vamos a estar platicando muy a gusto sobre poesía y sobre arte, tanto que nos gusta. Mm, Bueno, igual pues ya voy a comenzar para no retrasarte más. No te preocupes, está bien por mí. Me da como un Sí. poquillo de nervios, pero dale. Bueno, no, pues yo también, pero pues aquí estamos, así que que no haya nervios. Bueno, voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Jennifer Pérez García. Yo soy del Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género, del CEDOFEM. Y pues les doy la bienvenida a esta nueva serie de diálogos del CEDOFEM. Ahora estaré yo aquí cada 15 días más o menos platicando sobre arte y poesía y literatura y sobre mujeres, ¿no? Que es lo que me interesa y que estaría chido si nos acompañan. Y en esta ocasión nos va a acompañar Isa Rangel y a continuación les voy a platicar un poquito sobre nuestra invitada. Isa es estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas y del diplomado en Arte Dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2017, a través del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, impartió el taller literario Los Autores de la Onda, dirigido a niños y jóvenes. En el 2019 obtuvo el Premio Nacional Dolores Castro en la categoría de poesía por su libro Envilecidas como llenas miramos la espesura de ese cielo. En 2020, su proyecto Una ciudad imaginaria, Mapeo QR, fue seleccionado como parte de las jornadas de arte resiliente de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Los textos de su autoría se encuentran en distintos sitios de internet y en diversas antologías, como Ese gran reflector encendido de pronto, Antología General de Poesía de la Universidad de México, 1919-2019, y la muestra de poesía lésbica contemporánea. Actualmente es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Así que tenemos una gran semblanza. Has hecho muchísimas cosas. ¿Cuántos años tienes? 23, Jenny. Es muy de la edad, ¿no? Más o menos. Más o menos. Wow. Bueno, pues vamos a comenzar con una serie de preguntas, ¿te parece? Sí, claro, adelante. Ah, Bueno, bueno. ¿qué? Pues es que no me dejaste ni siquiera saludar, Jenny. ¿Por Ah, qué? bueno, saluda. No, bueno, no, pues muchas gracias primero que nada, como darte las gracias por la invitación y por, no sé, también como agradecerle a las personas que veo que se están uniendo. Les mando un saludo a todos. Es primero. Sí, muchas gracias por unirse. Vamos a estar aquí platicando ahorita con el día que está nublado, así que vayan por un cafecito, tranqui. Y bueno, pues ya nos estuviste platicando estuve platicando sobre todo lo que has hecho, ¿no? En respecto de poesía y arte y todo esto en general. Y voy a hacerte una pregunta que quizás sea como que muy abstracta o difícil de responder, pero ¿tú por qué crees que sea necesaria la poesía? Sí, como que son ese tipo de preguntas siempre como muy difíciles, ¿no? Como también, no sé, cuando nos piden que definamos qué es la poesía, ¿no? Entonces son ese tipo de Ajá, preguntas como muy enormes que en realidad
creo que no es que lo sepas, sino que lo vas como descubriendo. Y que creo que también en ese descubrimiento, no sé, define parte de tu trabajo, del quehacer poético. Por eso creo que son a veces como difíciles de responder. Pero no sé, así como de pronto, si pienso por qué es necesaria la poesía, creo que, no sé, se vienen como muchas respuestas posibles, pero no sé, yo creo que es necesario por lo que la poesía le hace al lenguaje, porque si pienso en la poesía, creo que justo lo que hace es como salirse del uso utilitario de las palabras, ¿no? Esto como busca o persigue otra intención, como regresar al lenguaje de una manera en la cual se transforme, y creo que es necesaria la poesía por el poder transformador que tiene. Porque, por ejemplo, pienso en algo que dice Montalbetti acerca de cómo la poesía es quizás el único de los géneros que no produce nada. Eso es algo como maravilloso también de la poesía, ¿no? Que es que no tiene como un fin de producción o de juntar como algún producto o una cosa, ¿cómo decirlo? No hay una intención comercial en la poesía, ¿no? Yo creo que eso, no sé, que últimamente he estado como pensando en eso, en esas posibilidades, y no sé, pues también, o sea, no sé, que me gusta pensar que es verdad, ¿no? O sea, fuera también como de una visión romántica, creo que me gusta pensar que sí, que la poesía lo que hace es abrir un sitio en el lenguaje y permitir que, no sé, como eso, ¿no? O sea, juntar cosas que nunca podrían estar juntas y darles existencia. O sea, creo que eso es lo que hace la poesía, ¿no? O sea, con el propio cuerpo abre espacios en el lenguaje y nombra y hace posible distintas eh, variaciones del ser, ¿no? Y de eso, ¿no? O sea, porque creo que al final un poco lo que hace el lenguaje, o sea, bueno, sí, a mí me gusta como esta idea quizá un poco pues no sé, como siguiendo a Wittgenstein, ¿no? De que el pensamiento o todo lo que conocemos como la realidad está inmerso en el lenguaje, de cierta manera. Entonces, creo que eso también le da como una posibilidad transformadora a la poesía, pensar el lenguaje desde ahí. No Sí. sé si, no sé si respondí un poco. Muchas gracias. De hecho, me llama la atención que mencionas algo sobre como la intención comercial, ¿no? Ujú. Que la poesía no tiene una intención comercial. Y no sé qué piensas tú de esto, de que quizá tú pienses, o varios poetas, porque se trata precisamente de poesía, porque nadie lee poesía, ¿no? Sería muy diferente si estuviéramos hablando de narrativa, ¿no? Por ejemplo. Porque yo recuerdo hace unos meses, cuando se hizo como que muy público, cuando algunos libros empezaron a circular de forma ilegal o en PDF y todo esto, ¿no? Entonces yo recuerdo que leía opiniones en las que decían de que los poetas ruegan porque los lean, ¿no? Y ellos son como que ahí te va mi antología, léemela por favor, ilegal, lo que sea, pero léeme por favor. Cosa que sucede completamente distinta en narrativa. Y además de que, sí, o sea, pues mencionas esta idea romántica y que también pues tiene que ver mucho con la idea del capitalismo, ¿no? Como de luchar en contra de todo esto que también tiene que ver como con toda la estructura que envuelve al mundo literario y a la industria literaria, ¿no? Sí, claro, o sea, que creo que en ese sentido también como me gustaría como pensar o abogar por este sentido como de resistencia o revolucionario que tiene la poesía, ¿no? O sea, como, sí, de justo de resistencia, porque como tú bien lo dices, no sé, pues también siguiendo como a Montalbetti dice que la novela tiene como, como una fijación por lo visual y por ser una especie de, él, no, él utiliza como una especie de metáfora diciendo que la novela es como un viaje en avión o en jet, como que Uh -huh. es una cosa que sucede y que disfrutas, y que la poesía sería una especie de meterse como en un submarino y mirar desde esa rendija, tratar de mirar el final, no sé, como que me gustan esas imágenes que utiliza, porque creo que apuntan justo a esto que tú señalas, de cómo quizá la poesía tiene eh, sí, como, creo que con ese fin, ¿no? Como ese nacimiento como lengua, no sé, como lengua que traiciona al lenguaje, ¿no? Como, Uh -huh. sí.
Y hace rato mencionabas como sobre el poder transformador que tiene también la poesía, ¿no? O sea, más allá de la cuestión del lenguaje, si hablamos también de lo emocional, que también por eso es importante la poesía, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto? Sí, pues es que pasa algo maravilloso, o sea, y no es, no sé, pero creo que la poesía tiene, o sea, si nos vamos como una cosa como súper eh, orgánica, ¿no? Que creo que es muy interesante y que se puede ver bien en los poemas. Eh, el poema tiene una capacidad orgánica en la cual se comparte una misma respiración. O sea, creo que esa es una parte que me gusta mucho también de leer poesía, ¿no? Que, por ejemplo, eh, eh, recuerdo una vez estar escuchando a José Javier Villarreal, pues, mi querido maestro José Javier Villarreal, lo escuché leyendo y hay algo, hay una manera en la cual, o sea, creo que un poema cambia cuando lo escuchas de la voz del poeta, ¿no? O sea, porque le imprime cierta respiración, cierto tono, y que cuando tu lector te dejas guiar por esa respiración, creo que también algo se modifica en ti, ¿no? Es como si de repente tú le prestaras el espacio a una voz, ¿no? O te juntaras a otros ritmos de respiración. O sea que creo que esa parte orgánica de los poemas eh, me gusta porque te mueve de lugar y hace que te sucedan cosas en el cuerpo también, ¿no? O sea que creo que la poesía también, a veces nos olvidamos de esa parte también corporal que la implica, ¿no? Y que la interviene, porque sucede eso, o sea, tú te metes en la respiración de otro y lo acompañas. Entonces, no sé si le di como un poco de vuelta a tu pregunta de la cosa, creo que también te pasa algo, ¿no? O sea, al momento de que te metes como en este método de lenguaje del mundo, en un poema, pensando el poema como un lenguaje en sí mismo, ¿no? O sea, cuando tú te introduces ahí, te modifica y te suceden cosas, porque creo que eso es lo que hacen los buenos poemas, ¿no? O sea, los buenos poemas hacen que no vuelvas al mundo de la misma manera, o sea, te cambian, porque, pues eso, pues creo que también te habitan y los habitas, como que te dan cabida. Sí, muchas gracias, Isa. Y ahorita que nos estás hablando sobre como tu experiencia en la poesía, ahora sí nos hablarías como un poquito de dónde nace tu propia necesidad de escribir. Bueno, es que son como preguntas bien difíciles, ¿no? O sea, creo que, eh, pues, mm, creo que a ciencia cierta no sé de dónde venga, ¿no? O de que no sé realmente cuál sea como un disparador que diga, bueno, identifico que este momento es el que yo dije, bueno, quiero escribir, ¿no? O sea, creo que más bien es algo más mmm, que sucede, ¿no? Que sucede también por las lecturas. O sea, hace poco pensaba mucho en eso, en cómo poder entender una tradición y pensaba que al final una tradición lo que hace, o una tradición literaria, una tradición poética, lo que hace es que te enseña a mirar también. O sea, como que creo que eso, que una tradición te enseña diferentes formas o una forma en la cual se ve el mundo y eso te va expandiendo. Y creo que mi interés por la poesía nace en principio leyendo, creo que es eso. Ujú. O sea, como que yo he encontrado en la poesía cosas que no he encontrado en otra parte y que, no sé, pensando en tu pregunta anterior, ¿no? Que te hacen sentir como acompañados en el mundo y que creo Ujú. que de ahí quizá, de querer sentirme también como escuchado, sentirme, sí, como eso, ¿no? Sentirte acompañado, sentir que hay otras voces y que hay otras visiones que te acompañan y como un deseo también de continuarlas, de continuar también experimentando el mundo y no sé, como un deseo de querer sentirlo todo, ¿no? Y que al final también, eh, no sé, que yo siento, no sé, yo siento que es como una genuina necesidad también en mí, o sea, que yo realmente no me veo en el mundo haciendo otra cosa. Así, sin sonar como trágico, ¿no? Sin hacer de esto una tragedia, pero sí, no, Ajá. así lo siento. Decía Rosario Castellanos que una, ay, es que no recuerdo bien cuál es el término que utiliza, pero
algo así como que cuando te toca tú lo sabes, ¿no? Y apuestas todo por eso y nunca te equivocas. Y creo que fue algo así, Ujú. o es algo así. Sí, sí, sí. Pues entonces en ese sentido yo creo que para ti la poesía sí sirve, ¿no? No es como que estaríamos hablando de cualquier otra disciplina. O sea, en general, porque comenzamos con esa pregunta, ¿no? De si la poesía sirve para algo. Además de que esa cuestión de sirve para algo, yo creo que también responde mucho como al sistema capitalista, ¿no? Otra vez de que todo tiene que ser productivo y todo tiene Ujú, que responder para algo, ¿no? Entonces, pues si no vende, si no hace algo como más um, que no, como no se ve, que pensamos que no es necesaria. Pero pienso que, no sé, sobre todo ahora en pandemia, que nos hemos dado cuenta de lo necesaria que es, ¿no? La poesía y la literatura y el arte en general, porque si no, ¿dónde estaríamos ahorita, no? O sea, creo que sí ha sido como que una zona en la que nos identificamos, ¿no? De que como tú mencionas, de que te sientes acompañado y te sientes acompañada, entonces buscamos eso, ¿no? Al final del día. Entonces, ¿y cuáles piensas que serían como los obstáculos que has tenido ahora en pandemia con tu escritura y todo esto? ujú. ¿Cómo te Sí, adaptaste? sí, bueno, no sé, como que me hacen como muchas cosas como... sigo pensando en esto que decías, ¿no? De que si la poesía sirve y pues quizá no, o sea, quizá no sirve para nada, pero a la par tiene como esta cosa de que te implica con el mundo, ¿no? Entonces, no sé, es como una cosa extraña, no sabría bien cómo definirlo. Durante la pandemia pienso en qué cosas han cambiado o qué se ha modificado. O sea, bueno, creo que sí, pues bueno, o sea, evidentemente nos afecta a todos, ¿no? O sea, más que, o sea, nos implica también como materialmente, ¿no? El hecho de estar con los otros o las personas o todo lo que hemos perdido también como con la pandemia. O sea, creo que eso, claro que afecta la escritura, ¿no? O sea, por ejemplo, quizá, no sé, yo pienso que quizás a mí lo que me ha pasado es que tenía o había proyectado como ciertos planes y que no se dieron, ¿no? De la manera en la que yo quería. O sea, creo que quizás, o sea, sí, como en un plano muy general, ¿no? En un plano general y materialmente hablando, no sé, por ejemplo, cuando empezó la pandemia yo estaba en Buenos Aires y no conocía a nadie, o sea, tuve que hacer toda la cuarentena que hicimos sin hablar con nadie, o sea, era como una cosa, hablaba conmigo, ¿no? O sea, como, o con las cosas que leía y siento que eso ha afectado o ha afectado mi escritura, creo que en el sentido que me falta con quién dialogar. A veces siento eso, que a mí, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho ir a la escuela, me gustaba mucho estar con mis compañeros, hablar con ellos, preguntar cosas, ¿no? Y que siento que a veces me siento un poco como en lo mismo, o sea, como que me ha costado un poco más de trabajo moverme de formas, de temas, y creo que ha sido por lo mismo, porque me falta el contacto con los otros. O sea, pero creo que también eso es muy importante, ¿no? O sea, que por lo general se piensa que un poeta está solo o está famosa como Torre de Marfil, ¿no? Pero yo creo que no es así, que en realidad los poemas se construyen con los demás y en este diálogo, ¿no? Con los otros. Entonces, creo que pues sí he estado escribiendo, he estado como haciendo cosas, pero que sí extraño o echo de menos hablar con los demás, compartir con los demás. Es que creo que este modelo también, como el estereotipo, ¿no? Que se tiene como del poeta o de la poeta, ¿no? Entonces, que también tiene que ver como que se piensa que el ser humano puede sobrevivir de forma individual, ¿no? Y que ahorita mismo, o sea, en la época posmoderna, aspiramos a que el ser humano sea um, individual y así forme como su vida, pero pues, no sé, justo creo que ahora más nos hemos dado cuenta de que es imposible, ¿no? Necesitamos eso colectivo. O sea, necesitamos como eso, lo que tú nos mencionas, ¿no? De que reboten nuestras ideas. Leemos algo y necesitamos platicarlas y Compartirlo. escucharlas a otras personas. Ajá, porque es necesario, ¿no? Porque así hemos sido desde siempre.
Entonces sí, o sea, sí te entiendo completamente porque pues sí, la pandemia nos cambió a todas y a todos. Entonces, pues te quería preguntar sobre, pues esto que estamos hablando sobre adaptarnos y la resiliencia y algo así. Entonces, si tú crees que la expresión de la poesía es un acto de resiliencia. Eh, pues, pues sí, yo creo que es que, o sea, mm, ah, pues yo creo que como dije al principio, o sea, que creo que el lenguaje poético lo que ayuda es como a romper cosas, ¿no? Que el lenguaje poético también, pues sí, supongo que es una especie también de resistencia, que hace resistencia y que es el lenguaje también de los otros, que creo que me gusta pensar así, lo que decía al principio, ¿no? O sea, cómo el lenguaje Sí, poético permite crear cuerpos también que hagan frente, no sé, eso, ¿no? Hace poco leía un poema que decía, en un verso decía algo así como, creo que tú me lo enseñaste. ¿Te acuerdas la poeta que leíamos ayer? Que decía algo así como el de que, Claudia Massa. sí, sí, que al nombrar algo después existía, ¿no? O por ejemplo, Mary Wirig tiene un poema en el que dice que las cosas que se nombran hay que hacerlas durar. Y no sé, eso me parece bonito, como cuando el Ujú. lenguaje nos hace también, eso que el lenguaje nos modifica y nos hace creer que hay otras formas posibles, ¿no? Ajá, O nos da como cierta esperanza también. También me gusta sí, como sí, esa idea, porque creo que nos falta muchas veces, no sé, por ejemplo, pensando, igual no tiene nada que ver, pero pienso, por ejemplo, también en a las personas a las que les es negado tener fe, ¿no? O sea, como pensar, por ejemplo, no sé, en la comunidad LGBT y que se les ha negado tanto tener una fe y que creo que yo considero que sí es importante tener fe claro. en algo Sí. y que la poesía de cierta manera también creo que a mí me devuelve la fe sin, pues no sé, como la fe en el lenguaje, en las personas, en que los demás también existen, ¿no? Como eso, creo. Sí, está súper bonita esa idea, está bellísima, porque sí, pues también pienso eso, que no sé, quizá ahora caemos mucho como en el pesimismo, ¿no? En el que y decimos como que no, pues no hay dioses, no hay nada, solamente estamos aquí y sí caemos como que en cierto estado en el que ya nada importa, ¿no? Como en el nihilismo y existencialismo, que somos producto de todas esas corrientes, ¿no? Pero creo que también está muy bello como mencionabas lo de resistir, ¿no? Y decir, es que la poesía es una forma de resistir y creo en la poesía, ¿no? Así como cualquier persona creería en un dios o lo que sea. Está Ujú. muy bonito eso. Y bueno, ahora te iba a preguntar si tienes algunos textos que nos quisieras leer. Sí, pensaba como eh, iba a leer. O sea, bueno, te iba a leer como es que no sé qué leerte, Jenny, pero bueno. Voy a leer el de ese animal que soy porque hace mucho que no lo leo y me dijo Carol que lo leyera. Pero, o sea, bueno, ya sé que ya chole, pero te les voy a leer otros poemas nuevos también. Solo lo voy a leer como para probarlo. ¿Sí? Sí, aquí en los comentarios nos están diciendo que compartas poemas tuyos, así que si están interesados e interesadas. También si tienen alguna pregunta para Isa, la pueden dejar aquí y yo con gusto se las puedo leer y la Va, respondemos al final. ¿Sí? ok. ¿Cuál vas a leer entonces? Bueno, pues te voy a leer ese, el del este animal que soy, y te voy a leer otros que he estado escribiendo en la fundación. Entonces, Sí, muy bien. ahí va. Este animal que soy se va de largo y en sus costillas reconoce el pelaje manchado por la sangre, la saliva, el vómito, la violencia que posee, las ganas del desgarre propia a todo el género humano. Este animal que soy se viste de conciencia femenina mientras lava los platos. Soy perversa, calculadora, fría, mentirosa, hipócrita. Me destiendo sobre todos los planos de las interpretaciones, más allá de lo que yo misma me quiera hacer creer. No soy Werther extasiado y en el lodo, no recuerdo los pasos de memoria y me declaro el espacio donde todos los ciclos terminan, la conciencia débil y accesible, el cuerpo en renta, el departamento demuestra que nadie jamás posee, lugar que se viste para otros sin la necesidad de ser habitado. Todo esto es ficción. Padezco bobarismo desde mis primeros años. Soy mitómana e hipocondriaca.
Nadie nunca tocó mi cuerpo infantil en la regadera, ni me llamó mentirosa, nunca besé a una mujer, ni se olvidaron de mí. Nunca nadie me corrió de su casa y vació mis cosas en una bolsa de camiseta, ni todas mis posesiones cabían ahí. Mi padre nunca se prendió fuego, ni dejé de ir a verlo al hospital por la mirada y el miembro acechante de mi primo sobre mis mulos. Nunca nadie me llamó mal interesada ni malagradecida. Mi madre nunca se arrepintió, ni descargó el récord frustrado de sus años sobre mí. Nunca sentí el rechazo, ni tuve ganas de sentarme en el piso del baño de cualquier bar a llorar. Nunca le grité a nadie, ni intenté pastillarme por sentir que fuera suficiente. Nunca sentí que fuera suficiente. Todo esto es ficción, y me reduzco a mi palabra, a esta adopción de discursos gastados, poeta maldita, confesional, posmoderna, suicida, que omite el acto inaugural y romántico de la muerte. No hay nada más romántico que autonegarse romántico. No soy romántica. Me avergüenzo de esta mutilación de mis miembros, de esa adopción de cuerpos por la ansiedad constante de caricias. Rehuyo a los colores cálidos. Con el foco fundido del baño se siente frío en un cuarto lleno de vapor, el sesgo sensorial de la luz. Cavo hoyos en la tierra con las dos manos y me raspo las entrañas con una cuchara hasta quedar vacía antes del desayuno. Y con la nubosidad de un animal tejo una danza de algodón en mi ombligo y uso mi sexo como el mejor paliativo a mis dudas sobre el lenguaje, con su inaptitud de indeterminar la nada que hace vomitar a mis amigos. Soy un cuerpo, yo, la peor de todas, soy un animal que metamorfoseó cada uno de sus miembros en una lengua y desde ahí se nombra. Porque hace mucho que no lo leía y sí Estos son sentí mis como... poemas favoritos. Aquí Ay, nos están preguntando cómo se llama ese texto, si nos podrías responder. este animal que soy. Hay, hay Este un, animal. hay un video en YouTube por ahí donde mi querida amiga Chris Pauline hace como, pues sí, como, digamos, como una especie de videopoema. Ella hace el video y yo estoy leyendo el poema y está muy bonito. Igual lo pueden revisar por YouTube. Y revisar también el Sí, trabajo ahorita de sí Chris. tú nos puedes platicar de los proyectos que haces. Sí, sí, porque Chris también les recomiendo su trabajo, es muy, muy buena. En Y serio, muy espero chido. un día tenerla por acá también. Sí, verdad, estaría padrísimo. Sí, Poder- ya voy, es que, perdón, como los tengo en el celular, estoy como, sí, sí, sí. Te esperamos. bueno. mm, leo el de Cincinnati y uno más o solo ese. Los que quieras, Bueno, pues igual el de estamos bien de Cincinnati tiempo, y ¿no? uno más. Sí, 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 Va, estamos perfectos. ok. Soñé que vivía en Cincinnati y era una ciudad tan sola, una ciudad al lado del río. Hacia el norte se encuentra el zoológico y el jardín botánico. Soñé que vivía en Cincinnati, que estaba lejos otra vez de casa, que siempre estuve lejos. Estaba lejos otra vez de esa otra ciudad que también es atravesada por un río. Esa ciudad que transcurre al borde y no tiene nombre de río. Esa ciudad que transcurre mientras duermes. En esa ciudad en la que duermes, esto no es solo un poema de amor. Lo que sucede es que soñé que vivía en Cincinnati, que estoy en Buenos Aires y soñé con una ciudad al norte, que me desperté a medianoche y la urgencia de verte me hizo cortar los kilómetros, medirlos, que México está más cerca de Cincinnati y eso me puso triste. ¿Cómo acercar las geografías? ¿Cómo traerme a México más al sur? ¿Cómo traerte ahora que te sé en otra ciudad y dormida? ¿Cómo no pensar en Cincinnati, que es una ciudad tan sola? ¿Cómo la palabra tristeza, o más bien nostalgia, saudade de você, no cabe en un poema? Eso dicen. ¿Cómo las palabras domestican? Y esto más bien se pretende salvaje. ¿Cómo puedo acercar al norte? ¿Cómo acortar cada kilómetro? Traernos más al sur, algo más solecito, color, más fruta de boca a boca y espaldas sin camiseta. Enrollar los kilómetros como un listón rojo, 7 nudos dando vuelta alrededor de mi dedo. ¿Cómo hacer que mi mano se mueva hacia la izquierda? No, tu otra izquierda. Y acariciar con mis dedos que están fríos tu espalda. Lo que trato de decir, lo que intentaba decir es que soñé que vivía en Cincinnati y me pareció una ciudad un poco sola, pequeña, donde escuchaba tu voz sonar como una campana, y cuando desperté era el sonido del aire acondicionado del vecino de enfrente. Pero ese vientito no era lo que hacía crecer mi pecho, que ese vientito no me hacía crecer el pecho, que en el pecho me latía el corazón como a un cachorro, y ya despierto me puse a pensar en tus pestañas, en tu boca, en lo negro que son tus ojos, en tus ojos chiquitos, y en las almendras que me voy a comer en el desayuno, y las ciruelas que voy a sacar del refrigerador, la consistencia del yogur sobre mi lengua, y el sonido de tu voz como una campana en Cincinnati. Ay. Wow. Aquí ya nos están haciendo preguntas, nos dicen que son fans de cómo recitas los bellos textos
Y también un poquito otras preguntas, pero ahorita las leo al final. Va. Va. ¿Quieres leernos otra? Sí, estoy buscando, a ver, a ver, dame un segundito, ya voy. Perdonen. Bueno, para las personas que se van integrando, estamos con Isa Rangel y nos está haciendo lectura de algunos de los poemas que tiene. Si gustan pueden hacernos preguntas o comentarios y aquí con gusto los puedo leer. A ver, bueno, ya encontré uno. Ok. Se fue la luz y el foco no pareció nunca tanto un huevo de luz como ahora. Una media luna de sol, esas que vimos columpiarse entre los cerros, parecían una flor gastada, como pétalos redondos. Nunca como ese día nosotros, en el patio de Marta, miramos en el fondo los peces plateados como ríos. Eran dos en el estanque, ni los pájaros cantando que cayeron, y guardamos en una caja de zapatos, y les dimos de comer en el pico, como a Blanca la borrega que entraba a la cocina, y cabía apenas en tus brazos. Nunca así el sabor de la canela, como tazón de barro, sabe igual como una alcoba, como un guardado, una nota que dice entre los bordes, te ciero, entre letras pequeñitas, mucho, ni aprendimos a leer sobre las plantas, ni Guadalupe me pidió que la cargara y le diera vueltas en el aire, ni el balón de Luis entre los charcos. No pensé en mi padre ni en los suyos del otro lado, y fui un hombre para ellos como esa noche, que nos mirábamos tan verdes que no podíamos pensar en el azul. Nunca la luz como esa noche sobre nosotros se miró así, nunca nos hizo ver así, como el embrión, como el pollito que aparece cuando acercas el cascarón al foco. Wow. Son bellísimos, de verdad. Hay un gran, gran talento y si eres una de las mejores voces que vamos a tener en la historia. Muchas flores, Te muchas voy, flores. te voy a hacer una pregunta que quizá voy a ser un poco difícil, Sí. pero porque sé que, por ejemplo, no le podemos preguntar a un mago cómo hace sus trucos, ¿no? Pero sí podrías responderme como un poquito de cuáles eran tus intenciones al escribir estos poemas que nos acabas de leer. Ay, pues, ay, sí, 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 es como una pregunta muy, muy difícil. Fíjate, me recuerda, hay un poemario maravilloso de José Javier Villarreal que se llama Un cielo muy azul con pocas nubes. Y él hace una cosa muy, muy chida porque están sus poemas y luego al final del poemario hay como si estuvieran comentados los poemas, ¿no? Y él hace una cosa maravillosa porque justo el mismo comentario también parece un poema, ¿no? Como no sé, como ese pensamiento, esa continuidad también del pensamiento poético, no sé, me parece muy, muy interesante. Y muy chido, ¿no? Porque te da como también otra visión del poema. Eh, no sé, cuando me preguntas, genuinamente tendría que responder que no lo sé, ¿no? Que más bien supongo que también cada poema pues responde como a una necesidad de decir algo, ¿no? O de decirme algo que no sé bien o que no sé cómo pensar de otra manera. Porque creo que también eso es importante, ¿no? O sea, como reconocer también que un poema es un espacio para pensar, ¿no? Que el poema nos ayuda a pensar también la realidad desde otro lugar y que quizás Claro. creo que estos poemas responden a eso, que responden a otras maneras de tratar yo de entender qué es lo que nos pasa, ¿no? O que me pasan, o que nos pasan en general, ¿no? O sea, creo que es otra manera de pensamiento también, creo. Y cuando te vuelves a estos textos, sientes como que ya no eres esa persona que los escribió. No sé, fíjate por ejemplo, ahorita que estaba leyendo, por ejemplo, el poema este de Este animal que soy, que te digo que hace mucho no leía, Sí, o sea, lo veo y ya lo veo incluso como con cierta extrañeza. Y no es que yo ya no sea esa persona, sino que creo que también, no sé, como si los intereses cambiaran, ¿no? O sea, como creo que justo pensando como en el poemario de Envilecidas, pienso que responde a preguntas que en ese momento eran como importantes para mí, importante hacerme, pero creo que ya ahorita
las cosas que me estoy preguntando son otras. O sea, y no es que no me reconozca en eso, sino que creo que ya también de cierta manera como eso que dicen, ¿no? O sea, lo solté, eso lo solté. Y ahora me interesa o me interesa como perseguir otras cosas y llegar a otros lugares. Entonces, supongo que no, que no se abandonan del todo los poemas, pero sí ya, no sé, como eso, ¿no? O sea, también como que ese es el valor chido también pues de la literatura en general, ¿no? Como esta polisemia, de que pueden significar tantas cosas y quizá lo Sí, que sí, en ese sí. momento significaban para mí ya ahorita, no sé, que ha cambiado, ¿no? Que ya lo veo también como un proceso de aprendizaje, o sea, que aprendí cosas de ellos y que ahora, no sé, pretendo como seguir aprendiendo otras cosas. No sé bien, algo así. Ajá, claro. Sí, sí, te entiendo. Mm, Si quieres, ya puedo pasar a leer algunas de las preguntas que ya me están dejando cada vez más para que no se nos junten. va. Eh, Primero nos preguntan qué rol piensas que cumple el poeta en la cultura moderna. Pues creo Porque, que por ejemplo, mande, ¿te dime, dime. acuerdas que, pues, antes los intelectuales eran unos de verdaderos intelectuales y tenían una posición política aquí en México, ¿no? Pero creo que la percepción que tenemos de los intelectuales y de los poetas ahora ha cambiado en comparación a cuando los teníamos en años y décadas anteriores, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, pienso como también en la generación de los contemporáneos, ¿no? O sea, como que tenían esa Ah, influencia, claro, una sí. verdadera influencia en la Sí. cultura y en el país, ¿no? O sea, creo que actualmente, por el mismo sistema capitalista y neoliberal en el que vivimos, creo que ya un poeta no tiene como la misma, como esta injerencia a nivel de masas, ¿no? O sea, creo que no creo que sea así, ¿no? O sea, porque incluso creo que faltan los medios o las plataformas para que se dé de esa manera. Por ejemplo, no sé, creo que en el siglo XX había una gran distribución también de los textos por medio de las revistas, no sé, como pienso como en colectivos de arte, y creo que ahora sí nos ha pasado un poco, o bueno, creo que así lo percibo, ¿no? Que quizá hemos caído en un poco en un ensimismamiento, eh, que, que, que estamos como en un proceso, no sé, como me parece que estamos en un punto en el cual, o a mí me gustaría como retomar también como otros espacios, ¿no? Activar espacios de diálogos, de crítica, eh, no sé, como que creo que también, por ejemplo, la pandemia nos ha ayudado un poco a conectar, ¿no? A conectar con otros lugares, no sé, con otras partes del mundo, y creo que esa es una de las ventajas que ha traído también la pandemia. Eh, pero, bueno, creo que me estoy yendo así un poco por las ramas, ¿no? Pero si pensamos como en el poeta, regresaría a lo que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Como pensar en el poema como, o pensar en el lenguaje poético como un lugar de resistencia y no de producción de significados, sino Ujú. como un espacio para la, la experimentación y la creación de sentidos, más que de significados, ¿no? O sea, no sé, como que me interesaría también como o sea, yo no sé, pero puedo hablar por mí y decir que quizás a mí lo que me interesa es eso, como ahondar en el lenguaje. No sé si sea como, como una respuesta que le sirva a todos, porque creo que en realidad también eso es algo, decía Alberto Villarreal en una de las clases que teníamos, ¿no? O sea, que a mí me puede gustar mucho, no sé, cómo escribe Mario Montalbetti, Ann Carson, ¿no? O sea, que puedo intentar incluso parecerme a ellos, pero nunca voy a ser ellos, ¿no? Porque las luchas que tenemos son distintas, Claro. porque no sé, que creo que eso, ¿no? O sea, que las búsquedas que tenemos o eso que hace como particular a cada uno, ¿eh? Que es esa búsqueda. Entonces, no sé si pueda definir como una injerencia social o cuál sea lo que tenga que hacer un poeta, ¿no? En una sociedad moderna, pero yo
por el momento diría que quizás yo buscaría, ¿no? O sea, como esas genuinas batallas o esos espacios, ¿no? Desde los cuales cada uno podemos actuar. Ajá. Sí, porque también estamos hablando como de los lugares de enunciación de cada persona y que sabemos que cada contexto de cada poeta va a ser distinto y cada uno, así como tú mencionas tus necesidades, pues otros poetas van a tener otras necesidades, ¿no? Y así. En un círculo de lectura que estamos haciendo, el día de ayer una compañera nos comentaba eso, ¿no? De que, por ejemplo, hay algunos autores que están escribiendo como que la realidad de México, ¿no? Pero que en la actualidad, al menos al día de hoy, hay autoras que también lo están haciendo, pero que están diciendo como que en verdad lo que está pasando, ¿no? Respecto a feminicidios y desaparición de las mujeres y todo esto, ¿no? Y es como que muy interesante que aún sigamos leyendo como que a los hombres que están diciendo como la experiencia de las mujeres, cuando son las mismas mujeres, ¿no? Las que están diciendo esto. Y no sé, por ejemplo, recuerdo que la autora Mariana Enríquez en Europa es como que muy, o sea, la quieren bastante, ¿no? Y les parecen muy interesantes sus textos, que claro que sí, están increíbles, me gustan mucho, pero que en España y en Europa, en primer mundo, impacta muchísimo porque los temas de los que habla Mariana allá no suceden, ¿no? Y como que de alguna forma aquí en México o en Latinoamérica los tenemos muy normalizados, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, también pienso en eso, como en la historia particular que tiene cada persona que tiene que contar y que ya utiliza después el arte para expresarlo, ¿no? Porque Ujú. pues también pensamos que el arte se creó precisamente para eso, ¿no? O sea, los fines políticos que tenía al inicio de la historia del arte y que como poco a poco a través de los mecenas y todo esto siempre ha habido como que algo, ¿no? Siempre ha como siempre ha como que demostrado el contexto en el que se creó, ¿no? Entonces, pues también pensemos en eso, ¿no? Como a raíz de la pandemia, ¿qué va a ser como la poesía, ¿no? Que salga después de esto. También, no me acuerdo quién dijo el año pasado de que cuando salgan todos los poemas van a tener la palabra pandemia, ¿no? Y va a ser lo último que queremos leer. O sea, ya después cuando no estemos en pandemia, o sea, va a ser pues lo último, ¿no? Sí, sí, no sé, por ejemplo, ahorita eso que decías, eso no se me hizo mucho clic porque hace poquito con mis compañeros de la fundación estábamos leyendo, Mariana Baranda nos puso a leer a Gabriela Mistral, y entonces, no sé, ¿te acuerdas que te platiqué que me estaba como costando un poco también entrarle, ¿no? O hallarle como la manera de leerla. Y que creo que Gabriela Mistral a mí, si puedo decir que me enseñó algo, creo que Gabriela me enseñó como la importancia de lo que tenemos que enunciar porque por nosotros, ¿no? O sea, como esta particularidad que nos hace ser y que lo que tenemos que decir, lo tenemos que decir de la manera en la que lo podemos decir también, ¿no? O sea, Claro. como haciendo alusión a esto que tú decías, ¿no? De hablar del lugar del que nosotros somos y hablar de lo que a nosotros nos pasa, ¿no? O sea, Ujú. directamente, o sea, como eso, ¿no? O sea, ser genuina, como también responder a esa esencia, ¿no? O sea, porque, y no, Sí. no lo pensamos solo como en esencia, sino también hablo desde el lenguaje, desde la particularidad de enunciación de, no sé, de los acentos, de los regionalismos, o sea, como que todo eso también, eh, pues, atraviesa nuestra escritura y nos hace nombrar las cosas de una manera en la que solo nosotros podríamos, ¿no? Y te da como esa particularidad y que al final, no sé, por ejemplo, pensando en Gabriela, ¿no? Que hablaba, no sé, que tenía como estos temas de hablar del campo y que al final hace que su campo sea el campo de todos nosotros, ¿no? O sea, como ese doble movimiento como para hablar de temas universales, hablando de lo que nos pasa, ¿no? Ujú. Sí, claro. Y porque pues también cuando hablamos también de poesía, es que algunas personas pueden como refugiarse en la idea del yo poético, ¿no? Y que a través de ese yo poético van a escribir sobre cosas que no le pasan, pero pues sí se ve cuando lees algún texto y dices, esto sí se ve como que meramente orgánico, ¿no? O sea, como todo esto que decías de lo orgánico y lo genuino y todo esto, se ve la emoción y se ve porque ese poema te cambia, ¿no? Para siempre. Y sí, pues no sé, algunos autores sí pues no sé, quizás sí se apropian, ¿no? Pasa mucho eso, creo que en la actualidad de apropiarse de cosas, luchas o movimientos o temas, ¿no? Que igual pues también
ajá, pues es la ficción, ¿no? Y todo esto, que también es un poco válido, pero pues creo que es más valioso cuando una persona sí lo vivió, ¿no? O sea, leer de verdad sobre, no sé, desaparición forzada de una mamá que perdió a su hijo, ¿no? Va a ser súper más valioso de un hombre blanco que solamente pues lo está ficcionando, ¿no? Pienso. Pues sí, o sea, sí, sí, supongo bueno, no sé, o sea, yo pienso como, hablando como lo que te decía como de los poemas que se siente cuando algo es genuino, porque creo que es esa parte que no sé cómo explicar, que no tiene que ver con las métricas Ajá, con esas cosas, ¿no? O sea, que es como la fuerza de quien nombra, y que es esa cosa que define a un poeta, y que tú también lo reconoces por ese tono, ¿no? O sea, por esa respiración, por ujú, esa manera de enunciar, de entrar, porque pues, creo que responde a otras cosas, ¿no? Como, fíjate, no sé, ahorita pensando como, ahí hay una cosa que he estado como preguntándome también, porque llevo un taller con Alberto Villarreal, y él decía como, o sea, no sé, nos preguntaba en una clase, ¿no? O sea, como, así soltando cosas al azar. Él decía que quizás lo que tendríamos que hacer es un poco como reconectarnos con nuestros antepasados, y cómo quizás ahora el escritor en general podría ser quizá como una especie de transición, ¿no? De la voz también de los otros. O sea, no sé, como que él nos invitaba a pensarnos también así, o sea, no pensarnos solo ujú, como un yo como tú dices, ¿no? Este yo que encarna todo, ¿no? O un yo no sé, como que se lanza hacia afuera, ¿no? O sea, sino que pensarnos como un tránsito, y pensarnos también como procesos, no sé, como esta idea del arte, pensarla también ajá, como un transcurrir. No sé, me parece interesante. O sea, no sé, como que te digo, todavía lo estoy como pensando, pero me parece interesante también la idea, por lo que hace también o por lo que implica de escuchar también como nuestras genealogías o nuestros antepasados, que era también un poco como lo que te ujú. comentaba, ¿no? De las tradiciones, que al final que creo que también una tradición es eso, ¿no? Te enseña a ver de tal o cual manera. Te da cierta Sí, porque sensibilidad. eso, ajá, porque también te hace crecer como, como persona y luego ya después lo proyectas, ¿no? Como que en tu obra y se hace pues más valiosa. Si quieres puedo leer otra pregunta. Sí, claro, claro. Tenemos varias, pero sí alcanzamos, tenemos tiempo. Va. Nos preguntan, ¿cualquier persona es capaz de hacer poesía o se necesita de algún sentido en especial? Esto es como que uno de los debates siempre, ¿no? Del talento y de la inspiración y todo esto, ¿no? El eterno debate en el mundo de las artes. Sí. Sí, yo creo ¿Qué nos pueden decir sobre eso? ¿sabes? Una película que me gusta mucho, y esto es como un dato tonto, pero es Ratatouille. ¿Te acuerdas de que cualquiera puede cocinar? Pues creo que sí, que es verdad. O sea, también hay que quitarle como este sentido solemne a la poesía, ¿no? O sea, como yo creo que o cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, no es como, no es un arte que excluya, y creo que ningún arte excluye. Creo que el arte lo que hace es crea comunidad y hace espacios para unir a la gente. Entonces, yo creo que sí, que, Ujú. que cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, creo que sí, ¿no? O sea, como que hay que estudiar o esas cosas, ¿no? Pero pues de escribir cualquiera lo puede hacer. Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque pues la práctica, ¿no? O Ujú. sea, no puedes hacer nada si piensas que tienes talento, pero si no practicas, pues no lo vas a poder desarrollar, ¿no? Y viceversa. Sí, Ah, es como la película de Whiplash, ¿no? sí, ¿sabes? O sea, creo que es también algo que aprendí con Gabriela Mistral, ¿sabes? Porque, le digo así como si fuera mi compa, ¿no? O sea, no, pero leyéndola, o sea, creo que Gabriela Mistral tiene también como una conciencia del oficio muy, muy cabrona. O sea, yo les recomiendo mucho que lean, en el libro de Tala, tiene los comentarios, ella comenta sus poemas, y ahí te das cuenta de una, pues, como esta conciencia y una creación del oficio que te deslumbra, ¿no? Que dices, no mames, pues con razón, ¿no? O sea, con razón. O sea, no sé, te hace como ser consciente de Ajá. eso. Sí, muchas gracias, Isa. Mira, aquí nos dicen que muchos saludos, buena vibra, que te admiran mucho, que eres un Igual. orgullo mexicano. Te mandan felicitaciones por perpetuar esta arte.
Y, ay, ya se me perdió. Bueno, nos preguntan que cuáles son tus referentes poéticos. Si nos podrías mencionar, ya nos mencionaste algunos, como La Mistral, Sí, Rosario Castellanos, Rosario Castellano, Nachayito. Pues, eh, Anne, ¿cómo? Anne Carson. Anne Carson. Sí, Anne Que Carson me leímos gusta en mucho. la- Fíjate que últimamente he estado leyendo mucho, bueno, pues supongo que también por el viaje que hice, ¿no? O sea, a Buenos Aires, pues creo que he estado leyendo mucho a Mary Whitty, que es una poeta maravillosa. Yo la quiero mucho, le mando muchos besos, es una gran persona y como Te poeta lo me parece mandamos. maravillosa. Sí. Eh, y es una autora contemporánea y es padrísima, se la recomiendo. Eh, no sé, pienso que también me he estado acercando mucho a Ricardo Celarayán, Mariano Blatt, eh, no sé, pues Rosario Castellanos, creo que sí, que últimamente también la he estado leyendo mucho, también he estado leyendo mucho a los contemporáneos, Idea Vilariño, Buenísima. La Pizarnik, ¿no? O sea, eh, sí, o sea, como, ¿quién más? Pues es que no sé, o sea, creo que es eso, ¿no? Que te digo, como hay una gran constelación siempre de escritores, ¿no? Y que por momentos nos acercamos más a unos que a otros. Por ejemplo, eh, sí, pues eso, o sea, creo que por el momento me he estado acercando más a una visión como, no sé, como que he estado preguntándome acerca de cómo, bueno, porque bueno, esto es a partir como de una crítica que me hicieron, ¿no? O sea, cuando yo conocí a Mari me dijo que a mi poesía, que a ella le parecía como que la poesía mexicana, así lo dijo, la poesía mexicana era muy solemne. Y entonces, no sé, como que a partir de ahí me dio una cosa como, oye, entonces voy a buscar otras cosas, ¿no? O sea, como que últimamente he estado Ajá. buscando otros medios también, como queriendo encontrar otras maneras de denunciar. Por ejemplo, Andrea Muriel, me gusta mucho lo que hace, también Ivette Luna, Yolanda Segura, Sara Uribe, a mí me encanta Cristina Rivera Garza, ¿no? O sea, como que creo Todas ellas contemporáneas. sí, y no sé, como que me gusta mucho lo que están haciendo, ¿no? Y la manera en la que también ponen en jaque al lenguaje poético, ¿no? O cuestionan de qué es lo que cabe dentro o no de la Ajá. poesía. Entonces, Y no sé, además el canon literario, ¿no? Todo como lo están como volteando un poquito y decir, no, es que también estamos nosotras, ¿no? ujú, exacto, sí, entonces, pues eso también, no sé, en Argentina Camila Sosa Villada, Susi Shock, que bueno, Camila es narradora, Susi es poeta y que no sé, como que interviene también con los poemas con canto y eso, entonces, no sé, como que Ajá. me interesa también como explorar por ahí. Al respecto, ahorita nos preguntaron que si es importante para ti la lectura en voz alta de la poesía y si es así, ¿qué provoca en ti hacerlo? Pues yo creo que sí, que los poemas siempre son para leerse, ¿no? A mí me gusta mucho leer, yo lo disfruto mucho, creo que es una de las cosas que más disfruto, leer poemas. Y por lo general leer poemas de otros, ¿no? O sea, como hace ratito que te leía a Rosario Castellanos, ¿no? O sea, como que a mí me gusta, lo disfruto mucho. Y creo que es por eso de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo yo sí creo que hay una cosa orgánica en el poema y que al leerlo te adentras en la respiración de otro o dejas que ese otro también respira a través de ti, ¿no? O sea, como esa cosa, sí, que me parece que es como un acto de magia, de, Ajá. de complementariedades también muy chido. Entonces, sí, yo apuesto por la lectura en voz alta. Incluso, esto es algo que la otra vez no sé quién me vio feo porque lo dije, pero no me importa. Cuando yo comencé a leer poesía, fue escuchando no sé, estaba en la secundaria y recuerdas este programa de Bellas Artes donde está Jaime Sabines leyendo, ¿no? Yo Claro, escuchando, el espero curarme de ti. sí, o sea, eso, yo cuando estaba en la secundaria escuchaba a Jaime Sabines y dices, y yo siento que también él me enseñó a leer poemas, ¿no? O sea, como que escuchar a los poetas leer, te enseñó un montón también, te enseñó un montón de Ajá. cosas. Sí, ajá,
pues la tradición. Oye, bueno, ya nos hablaste de todo esto. Nos preguntan a qué edad escribiste tu primer poema, si te acuerdas. Mm, no me acuerdo, o sea, bueno, no sé, no sé, como una edad así de que, no, no, creo que ya grande, no sé, como en la prepa más o menos empecé, o sea, claro que escribía, en la secundaria Jenny tenía un cuaderno, yo me había enamorado de mi maestra de español, entonces, no sé, como que a partir de ese enamoramiento, como que empecé a buscar acercarme a la literatura, ¿no? O sea, que me da un poco de risa porque creo que pues está bien también como está padre, ¿no? Acercarse a la literatura por amor. Y más, y es un chiste que siempre lo pienso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo soy de Saltillo, Coahuila, ¿no? Donde es Manuel Acuña, y todos en Saltillo nos sabemos el nocturno a Rosario de memoria, ¿no? Como, ¿De dónde es ahorita, Enriqueta Ochoa? sí, Enriqueta es de Torreón, de Coahuila, sí, de Ah, de Torreón. Torreón. Pero sí, no sé, como que tenemos esta idea muy ligada de lo romántico, ¿no? A lo poético. Y que entonces creo que me empezó por ahí también, no sé, como que en la secundaria comencé, como, no sé, como a hacer cosillas, ¿no? Pero Ya que no nos son has nada. dicho, o sea, muchas cosas de que pues eres muy romántica, ¿no? Y así ves la vida, como la poesía y la escritura y todo esto, ¿no? Sí, pues sí. Sí, pues te quieres hacer esa idea. Pues es que creo que también está padre, ¿no? O sea, como... Bueno, es lo que te decía, ¿no? Que creo que la poesía nos implica con la vida y que creo que, pues me gusta esa idea, ¿no? De sentir no sé, que estás en el mundo, que te pasan cosas, Sí, ¿no? sí, sí. Y Ujú. quizá sí es una idea romántica, no lo sé, pero no sé, supongo que cada quien nos hacemos nuestras propias historias, ¿no? Como para sobrevivir eso. Sí. Y bueno, aquí nos escriben que Andrea Muriel te mandó un abrazote. Yo también le mando muchos abrazos. Y bueno, ya casi van a ser las 6, así que ya si quieres podemos ir cerrando esto. Ya nada más respóndeme esta última pregunta para las personas que nos están viendo y que se quede para la eternidad. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere comenzar a escribir poesía? ¿Qué le diría a alguien que pues eso, ¿no? Que escriba mucho, que lo haga, que escriba muchísimo, que lea mucho, que lo lea todo, que, que si le dicen que no puede, lo siga haciendo, ¿no? O sea, eso, porque creo que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que al principio cuando empezamos a escribir, no sé, como esperamos, no sé, como que nos lean o esperamos, no sé, como no sé, como que nos gusta compartirlo, ¿no? Y que creo que eso, que busquen siempre lectores muy amorosos, que busquen lectores que los quieran mucho y los hagan, que sí, que sus primeros lectores siempre sean personas que los quieran mucho y que con ese mismo cariño les ayuden a revisar, que creen que es chido como hacer grupos de amigos con los cuales puedas crecer. Porque creo Sí, que la escritura siempre se enriquece cuando estás acompañado. Entonces, yo les diría eso, que se acompañen de mucha gente, que dialoguen mucho, que escriban mucho, así como locos, como locas, como locos, como loques, como lo que sea, que escriban muchísimo y que lean muchísimo también y que lo compartan mucho. Ujú. sí. Muchísimas gracias, Isa, por tu participación. En verdad, valoro mucho todas las palabras que nos dijiste y estoy seguro que las personas que nos vieron también. Eh, y ya vamos a terminar el día de hoy. Y bueno, nos dicen que te mandan un abrazo, se Yo ve que también te te quieren mando un abrazo. muchísimo. Te mando un abrazo, Vero, con mucho cariño. Les quiero mucho a todos. Muchas gracias por acompañarme. Sí, muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, en el instituto y estén al pendiente de los próximos proyectos que vamos a tener. Vamos a retomar un poquito más como todas estas charlas, hablar un poquito sobre arte y poesía y ¿no? Literatura, lo que nos gusta. Y bueno, muchas gracias, Isa, otra vez. Les agradezco a todos por Sí, unirse gracias. y nos vemos hasta la próxima. A ti, Bye. muchas gracias, Jenny, te quiero. Saludos a todos.